¿Has cumplido con todo lo que esperaban de ti? ¿Criaste a los hijos? ¿Sostuviste el matrimonio? ¿Cuidaste de tus padres cuando enfermaron? ¿Y ahora que se han ido? ¿Los hijos a sus vidas? ¿El matrimonio quizá también? ¿Los padres ya descansando? ¿Te miras al espejo a las 7 de la mañana? Y no sabes quién te devuelve la mirada. En este vídeo no vas a encontrar 5 pasos para reinventarte. No vas a encontrar listas ni rutinas matutinas ni la promesa de que en 30 días recuperas a la mujer u hombre que fuiste. Esto no es coaching, esto no es autoayuda. Es filosofía taoísta vivida desde dentro. Y la primera cosa que el Tao te dice sobre este momento es radical. No estás perdiéndote, estás soltando. Hay una diferencia enorme y vamos a recorrerla con calma durante los próximos 20 minutos. Sin prisa, como se hacen las cosas importantes. Esto que estás viviendo tiene un nombre y casi nadie lo dice con esta claridad. Es el colapso silencioso de los roles que sostenían tu identidad. Y se manifiesta en 3 señales muy concretas. Te las digo, mira si las reconoces. La primera, abres un cajón cualquiera, el de la ropa, el de los papeles, el de los recuerdos, el de las fotos viejas. Y de pronto no sabes si lo que está dentro pertenece a tu vida actual o a la vida de otra persona que vivió aquí antes que tú. La segunda, te encuentras a media tarde con tiempo libre por primera vez en 20 años y en lugar de descansar, sientes una incomodidad sorda en el pecho, como si tuvieras que estar haciendo algo, pero no recuerdas qué. La tercera, alguien te pregunta qué tal estás, qué planes tienes, qué te apetece, y descubres, con una mezcla de vergüenza y alivio, que no tienes la respuesta. No es depresión, no es decadencia, no es el principio del fin. Simplemente es el cuerpo y la mente avisándote de que un capítulo se cerró sin tu permiso y que el siguiente todavía no tiene título. Durante meses, a veces años, vas a vivir en ese margen, en el espacio entre lo que ya no eres y lo que todavía no se ha formado. Y la cultura no te enseñó a habitar ese margen, te enseñó a correr, a llenarlo, a inscribirte a un curso, a comprar un viaje, a buscar una nueva causa, a tener un propósito. Pero el Tao te pide justo lo contrario. Quédate ahí, no tengas prisa. El Tao Te Ching tiene una frase para esto. Es del capítulo 48 que hemos visto hace muy pocos días. En la búsqueda del aprendizaje, cada día se añade algo. En la práctica del Tao, cada día se suelta algo. Durante toda la primera mitad de tu vida sumaste. Sumabas títulos, hijos, responsabilidades, kilos, deudas, posesiones, relaciones. Y la cultura te aplaudía.
cada suma como si fuera un logro. Pero llega un punto que para muchas personas cae justamente entre los 45 y 55 años, en el que algo dentro de ti deja de querer sumar. Y la cultura no tiene un manual para eso, porque la cultura solo sabe sumar. Y aquí viene algo que te vas a reconocer. Lo que estás viviendo no es la crisis del medio camino. Eso es vocabulario psicológico de los años 70. Lo que estás viviendo es algo mucho más antiguo. Y los taoístas le pusieron nombre hace 2500 años. Te cuento. Hay un concepto en el taoísmo que se llama Pu. Se traduce como el bloque sin tallar o la madera no trabajada. Imagínate un trozo de madera recién caído de un árbol, antes de que ningún carpintero lo toque. Esa madera es pura potencia. Puede ser una mesa, una silla, una flauta, un mango de hacha. Puede ser cualquier cosa, pero todavía no es nada en concreto. Eso eras tú antes de los 20 años. Eras Pu, posibilidad sin nombre. Después, la vida, que es un carpintero impaciente, te talló. Te dio la forma de hija, después de esposa, de madre, de jefa, de cuidadora, de amiga, de la que organiza, la que aguanta, la que sostiene. Cada talla añadía algún detalle. Cada detalle te alejaba un poco más de la madera original. Y aquí está la cosa que la mayoría de la gente no entiende. La crisis de los 50 no es el momento en que pierdes tu identidad. Es el momento en que la vida empieza a soltar las tallas una a una, a devolverte despacio y a veces dolorosamente a la madera que eras antes de las formas. Y eso, visto desde la cultura del logro, parece una pérdida. Visto desde el Tao, es lo más parecido a un regreso a casa. Si llegaste hasta aquí, lo siguiente te va a doler un poco, pero quédate. La razón por la que esta crisis duele tanto no es porque hayas perdido tus roles, es porque te confundiste con ellos. Cuando alguien te preguntaba quién eras y respondías, soy madre, soy esposa, soy directora financiera, soy cuidadora de mi madre. No estabas mintiendo, pero tampoco estabas diciendo la verdad completa. Estabas nombrando tus tallas, pero no la madera. Y mientras los roles funcionaban, mientras los hijos te necesitaban, mientras el matrimonio pedía sostén, mientras los padres te llamaban, la confusión no causaba problemas, las tallas eran tan precisas que parecía que tú eras eso. Pero un día los roles dejan de exigir, los hijos se van, la pareja a veces también, los padres ya no llaman y la talla se queda sin función. Por primera vez en 30 años estás a solas con la madera. Y la madera, después de tanto tiempo escondida,
te resulta una desconocida. Antes de seguir, una cosa más. La mayoría de personas que hablan de la crisis de identidad a los 50 se quedan en la versión superficial. Hablan del nido vacío, hablan de la menopausia, hablan del divorcio. Y todo eso es real. Pero hay 3 capas más profundas que casi nadie nombra. Te las cuento porque saberlas cambia cómo vives lo que estás viviendo. La primera capa es la del duelo invisible. Estás llorando una muerte que no aparece en ningún registro. Se murió la mujer que organizaba la cena de los domingos para 10 personas. Se murió la mujer que sabía exactamente qué necesitaba cada miembro de su familia con solo mirarlos. Se murió la mujer que era imprescindible. Y nadie te dio el pésame por esa muerte, porque esa mujer técnicamente sigue siendo tú. La segunda capa es la del exilio interior. ¿Llevas tantos años respondiendo a las necesidades de los demás que cuando por fin te quedas a solas contigo misma, descubres que no sabes hablar tu propio idioma? No sabes qué te gusta sin consultar lo que les gustaría a los demás. No sabes qué quieres sin filtrarlo por lo que se espera de ti. Estás de vuelta en tu casa, pero llegas como una extranjera. Y la tercera capa, la más radical, la que casi nadie se atreve a nombrar. Hay un alivio escondido debajo del dolor. Un alivio que te asusta porque te hace sentir culpable. El alivio de no tener que ser durante un rato la que sostiene. El alivio de no saber quién eres porque por primera vez en décadas no tienes que ser nadie en concreto, para nadie en concreto. Y ese alivio, aunque te dé miedo, es la primera señal del pu volviendo a respirar dentro de ti. Quiero contarte algo. Hace unos años, una persona muy cercana a mí pasó por esto. Y una madrugada de noviembre, hacia las 3 de la mañana, me llamó. Acababa de abrir una caja del fondo del armario que llevaba 15 años cerrada. Era una caja con papeles viejos, fotos, una agenda de cuando tenía 30 años y unos pendientes pequeños de plata que se había puesto el día que se casó. Me dijo con la voz muy baja: he estado mirando estos pendientes durante 1 hora y no me acuerdo de la mujer que se los puso. No me acuerdo de qué pensaba. No me acuerdo de qué quería. Es como si los hubiera comprado otra persona. Y luego me preguntó algo que no he olvidado. Si la mujer que se puso estos pendientes tuviera que reconocerme ahora, ¿me reconocería? No supe qué responder. Nos quedamos en silencio en el teléfono durante mucho rato. Yo escuchando su respiración, ella mirando los pendientes. Y solo después, mucho después, entendí que no era una pregunta que tuviera respuesta. Era una pregunta que tenía que vivirse.
Esto no le pasa solo a personas que se divorcian o que pierden a alguien. Esto le pasa a la mujer que después de 30 años en la misma empresa se jubila y descubre que no sabe quién es sin la tarjeta de identificación. Le pasa al hombre que después de criar a sus hijos se queda mirando el televisor un domingo y se da cuenta de que no recuerda qué le gustaba hacer antes de ser padre. Le pasa a la persona que vendió la casa donde vivió media vida y al entrar en la nueva no encuentra dónde sentarse. La forma de la pérdida cambia, la estructura es la misma, los roles se replegaron, la madera quedó al desnudo. Y ahí, en ese momento exacto, es cuando la mente entra en pánico. Porque la mente no sabe ser sin función. La mente nunca aprendió a descansar en ser. La mente necesita tareas, proyectos, urgencias, necesita que alguien la necesite. Y si nadie la necesita, se ofrece a sí misma como problema. Genera angustia para tener algo que resolver. Lo que el Tao llama la falsa ansiedad de la identidad. Ansiedad que no viene de un peligro real, sino del hueco que deja la ausencia de función. Y esto es lo que casi nadie te avisa sobre las relaciones cuando entras en este territorio. La pareja que conoció a tus tallas no siempre sabe cómo amar a la madera. Los hijos adultos que vienen de visita esperan encontrar a la madre que recordaban, no a la mujer que está empezando a aparecer. Algunas amistades resistirán al cambio, otras no. Y eso también es trabajando, dejando caer lo que no puede acompañarte a la siguiente forma. Antes de terminar, te voy a dejar con una sola cosa. Tómate 60 segundos para esto. No es relleno, es lo más importante del vídeo. Cierra los ojos un momento si puedes. Hazte esta pregunta. No la respondas mentalmente. Solo deja que la pregunta entre y se quede. ¿Qué pregunta sobre mí misma llevo aplazando desde hace años? No tienes que tener la respuesta. Solo tienes que dejar que aparezca la pregunta exacta, la que has esquivado tantas veces. Cuando aparezca, no la juzgues, no la organices, no la conviertas en plan. Solo escríbela esta noche en una hoja. Una sola pregunta y déjala dormir contigo. Esa pregunta es la primera talla de tu nueva forma. El Tao Te Ching en su capítulo 33 dice algo que solo se entiende después de los 50. Conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a uno mismo es iluminación. Durante la primera mitad de tu vida, la inteligencia de leer a los demás te salvó. Anticipabas necesidades, prevenías conflictos, sostenías relaciones. Durante la segunda mitad, esa misma inteligencia se vuelve insuficiente. Porque la pregunta ya no es ¿qué necesitan los demás de ti? La pregunta es
que necesitas tú de ti. No estás perdiéndote, estás siendo devuelta a ti misma. Y eso, ser devuelta a ti misma, es lo más parecido a una segunda iniciación que la vida ofrece. La primera iniciación, sobre los 20, fue salir al mundo a hacer. Esta, a los 50, es volver a casa a ser. Pero hay algo que no funciona como te han dicho, hay algo que no es lineal. Y en esto nadie te avisa de que la caída de las tallas es a oleadas. No es un proceso continuo, no empiezas un día siendo madre y al día siguiente ya eres pu. Hay días en que sientes que has soltado mucho. Hay días en que vuelve todo. La culpa, el vacío, la pregunta de qué haces con tu vida ahora. Y eso no es retroceso, es el ritmo del pu. La madera no se descubre de golpe, se descubre cuando una talla se cae, cuando pasa un tiempo y luego se cae otra. Hay personas que tardan 2 años en este proceso, hay personas que tardan 10. El Tao no tiene calendarios, solo estaciones. Y si un día te sientes peor que el anterior, si un día la caja del armario te duele más que ayer, si un día ves a una amiga que parece haber resuelto lo suyo y tú sigues aquí, sin nombre, sin forma, no estás atrasada. Estás en el pliegue que le toca a la madera que eres. Ni antes ni después, en el tiempo exacto de la madera que eres. Al principio del vídeo te dije que te mirabas al espejo y no sabías quién te devolvía la mirada. Quiero decirte algo ahora, después de este recorrido. La mujer que te devuelve la mirada no es desconocida. Es la madera, es pu, es la que estaba debajo de todas las tallas esperando. No tienes que reconocerla todavía, no tienes que saber qué quiere. Solo tienes que dejarla aparecer, sin prisa. Y mientras aparece, abre la caja del armario, mira los pendientes, no para volver a ser quien fuiste, sino para recordar que antes de las tallas ya había alguien, y esa alguien lleva esperándote toda tu vida. No con prisa, con la paciencia de las cosas que saben esperar, como una piedra espera sin pedir nada, como el árbol espera el otoño, como la madera espera las manos que la reconozcan. Antes de irte, dime una cosa en los comentarios. ¿Cuál fue la primera talla que se cayó en tu vida? La primera que ya no podías sostener. No tiene que ser dramática, a veces es algo pequeño. Algo que un día dejaste de hacer y no echaste de menos. Si este vídeo te acompañó, suscríbete al canal y recomiéndaselo a todos aquellos amigos o amigas que lo puedan necesitar. Aquí pensamos en voz alta sobre lo que la cultura no nombra. Ponemos el Tao en nuestra vida cotidiana. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar en Alquimia Interior. Gracias por estar aquí.